¿Alguna vez sentiste que tu silencio era tu única defensa? Yo aprendí a usar el silencio como escudo desde niña, cuando vi a mi abuela enfrentarse a una vecina que juraba no haber tomado su sábana. Ellas discutían a gritos, pero yo, sentada en la cocina, entendí la verdad sin necesidad de decir una palabra. Desde entonces, decidí que no iba a competir por ser la más ruidosa, sino la que más comprendía. Mi nombre es Alessandra Rocha, y esta no es una historia sobre cómo me abrieron las puertas del éxito. Es una historia sobre cómo me quisieron cerrar la boca. Y yo, en cambio, abrí los ojos de todos. Durante años, perfeccioné la habilidad de escuchar. No solo palabras, sino lo que se oculta entre líneas, en los gestos, en los silencios incómodos. En la escuela me llamaban la calladita. En la universidad corregía trabajos que otros firmaban, y en el mundo corporativo me convertí en la mujer que resolvía problemas sin hacer alboroto. Y eso, al principio, fue mi ventaja. Entré en Neurotech como analista junior y subí 2 escalones en 3 años. No por hacer ruido, sino porque mis entregas eran impecables, a tiempo, por debajo del costo y con resultados reales. Pero cuanto más ascendía, más invisible me volvía, como si la eficacia sin gritos no tuviera valor. Entonces llegó Renato Ferraz, traje entallado, sonrisa de comercial de televisión, y esa voz gruesa de quien cree que liderar es hablar fuerte. Era el nuevo gerente de operaciones, pero entró como si fuese el dueño de todo. A cada persona le lanzaba un apodo o un chiste forzado, como si los empleados fueran fichas en su tablero. A mí me llamó la misteriosa. Yo solo sonreí por cortesía. No sabía que esa sonrisa sería el inicio de un juego sucio que casi me cuesta la carrera, y que terminó revelando quién era yo realmente. Al principio me ignoró, como si no existiera, pero bastó que hiciera un informe a contrarreloj, uno que ni siquiera era mi responsabilidad, para que lo presentara como si fuera suyo. Luego empezó a interrumpirme en reuniones, a distorsionar mis palabras y a burlarse de mi capacidad de hablar poco y hacer menos. No respondí, solo observé, tomé nota y seguí trabajando. Yo creía que, si era buena, eso bastaba, que la calidad se imponía sola. Qué ingenua. Con el tiempo, entendí que no era mi silencio lo que incomodaba, sino el hecho de que no lo necesitaba a él. Renato era experto en manipular, repartía halagos a los jefes, fingía empatía con los ambiciosos, pero nunca perdió un minuto conmigo. Y no porque no supiera que existía, sino porque sabía que no podía usarme. No le temía, no le seguía el juego, no me reía de sus bromas, y eso lo irritaba. Una tarde, en plena reunión sobre el proyecto estrella de la empresa, él lanzó su discurso típico. Palabras vacías como sinergia, disrupción, innovación de impacto. Todos asentían como si escucharan a un gurú. Yo, en silencio, tomaba nota, pero no de sus ideas, sino de sus intenciones. Al final de la reunión me llamó a su oficina. Me ofreció café, aunque ya sabía que no tomo. Me habló de brillar más, de que ser buena no basta, que hay que hacerse notar. Yo no dije una palabra, solo le agradecí por mostrarme el terreno de juego. A partir de ahí, entendí que esto no era una empresa, era una jungla, y que si quería sobrevivir, no bastaba con ser eficiente, tenía que ser estratégica. Entonces empezó la verdadera guerra. Primero vinieron errores accidentales, correos que no llegaban, carpetas alteradas, entregas retrasadas que nadie admitía. Luego, rumores, pequeñas semillas de duda plantadas con precisión. Renato no me atacaba directamente, eso sería muy evidente. En cambio, me dejaba caer en trampas sutiles, esperando que yo misma tropezara. Pero cometió un error, subestimarme. Mientras él jugaba a las cartas, yo ya había puesto el tablero de ajedrez. La gota que colmó el vaso no fue una gran traición,
Fue un archivo, un gráfico distorsionado en un informe técnico. Lo revisé varias veces. Algo no cuadraba. Quise acceder a los datos originales, pero el archivo había sido reemplazado por una versión antigua, sin historial, sin rastros, como si nunca hubiese existido la correcta. Fui al departamento de soporte. Acceso restringido, me dijeron. ¿Por quién? Pregunté. Por el gerente de operaciones, Renato. Lo enfrenté. Se rió. Levantó las manos como si yo estuviera exagerando y soltó su frase favorita. Debe haber sido un error técnico. Ya lo corrijo. No era un error. Era una estrategia. Me estaban acorralando poco a poco, como si quisieran que pareciera incompetente, sin dejar evidencia clara. Porque sabían que yo no hablaría sin pruebas. Y tenían razón. No iba a hacerlo. Todavía. Mientras los fallos se acumulaban, la confianza del equipo se evaporaba. Algunos comenzaron a mirarme con desconfianza. Otros evitaban mis preguntas. Sentía las miradas cargadas de juicio. No porque hiciera mal mi trabajo, sino porque alguien se encargaba de que pareciera así. Entonces decidí hacer lo único que siempre me funcionó: escuchar más y hablar menos. Empecé a guardar copias ocultas de cada archivo, a registrar cambios, accesos, horarios. Guardé capturas, respaldos, documentos, pruebas, todo. No para vengarme, sino para protegerme. Renato creía que me tenía en jaque, pero yo ya había salido del tablero. Y fue entonces cuando llegó el golpe más bajo. Un viernes por la mañana, a las 9:04, llegó una notificación interna. Falla crítica en el sistema Automa X durante la simulación en tiempo real con el cliente más importante de la empresa. El módulo de integración había colapsado. La empresa estaba en crisis. Y en el informe técnico aparecía mi nombre como responsable de la última modificación. Alessandra Rocha, 23:47 horas de la noche anterior. Yo no había tocado ese código, nunca. Esa parte del sistema era responsabilidad directa del equipo de integración, es decir, responsabilidad de Renato. Corrí a verificar los registros, todos limpios, demasiado limpios. Mi historial de acceso remoto, que podía probar que no estuve conectada esa noche, había desaparecido. Ya no era una piedra en el zapato, era una trampa abierta en el suelo, diseñada para hacerme caer. Y todos estaban mirando. A las 11 en punto, se convocó a una reunión de emergencia, obligatoria, sala principal, todos los líderes presentes. Caminé hacia la sala con el estómago revuelto. Sabía lo que venía, y no pensaba huir. Entré. Todos ya estaban allí. Renato al frente, su traje impecable, su sonrisa lista, y esa mirada, esa maldita mirada de triunfo. ¿Quieren ver cómo se destruye una carrera?, dijo con voz de presentador de circo. Observen a esta incompetente. Extendió el brazo, me señaló frente a todos. Las primeras risas no tardaron en llegar. Risas nerviosas, bajitas, pero suficientes para desgarrar. Me quedé sentada, observando. Vi las caras, algunas avergonzadas, otras divertidas, algunas confundidas, pero todas calladas. Y entonces me levanté. Vi cómo la ceja de Renato tembló apenas. Un microsegundo, el primero en meses, y ahí supe que ya no tenía el control. «Estás despedido», dije. Silencio. Silencio absoluto. Nadie lo entendió al principio. Caminé hasta el centro de la sala, abrí una carpeta y coloqué un contrato sobre la mesa. Firmado ayer. El grupo inversor que ahora posee el 62% de Neurotech me ha nombrado CEO interina. Hasta nuevo aviso. Renato palideció. Intentó reír. Intentó negar. Pero ya no había lugar para maniobras. No era una amenaza. Era un hecho. Los que aún estén riendo pueden tomar el ascensor y no volver más. Nadie rió. Nadie se movió. Renato se quedó paralizado frente al contrato. Lo tomó con manos temblorosas. Lo leyó una vez, luego otra. Buscaba una trampa,
una mentira, algo que le permitiera fingir que todo era una pesadilla corporativa. Pero no había salida. Esto no puede ser real, murmuró. Lo miré directamente a los ojos, con una calma que me tomó meses construir. Es real, legal, y ya ha sido validado por el Consejo. Intentó levantarse con dignidad. Fracasó. Dijo que iba a llamar al presidente, que conocía a todos los accionistas, que no se iba a quedar de brazos cruzados. Pero mientras él hablaba, el sistema interno de la empresa ya mostraba su estatus actualizado. Empleado desvinculado, gerente de operaciones, ex. Y las pruebas que guardé durante meses estaban listas para salir a la luz. Abrí mi laptop, conecté la pantalla al proyector y comencé. Esto que están a punto de ver no es una venganza, es la verdad que ustedes merecen saber. Proyecté los registros de acceso que demostraban que los errores en el sistema fueron manipulados desde cuentas internas con privilegios limitados a solo 2 personas. Una de ellas, Renato. Mostré capturas de pantalla de correos donde él daba órdenes contradictorias a distintos departamentos, audios donde ridiculizaba a empleados, testimonios, algunos anónimos, otros valientes, donde se detallaban sus humillaciones, manipulaciones y chantajes emocionales. Nadie habló, nadie se movió. Y Renato se fue encogiendo en su silla, como si cada imagen fuera un espejo que él ya no reconocía. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó, con la voz rota. El tiempo suficiente para asegurarme de que no dependiera solo de mi palabra. Se levantó sin decir más. Caminó hacia la puerta como si cada paso le costara un año de vida. Y antes de salir, me miró. No con odio, sino con algo peor. Desorientación. Como alguien que lleva tanto tiempo manipulando, que ya no sabe existir sin tirar de los hilos. Cuando la puerta se cerró detrás de Renato, no sentí alivio. Sentí responsabilidad. Había logrado lo impensable. Detener a un depredador corporativo sin gritar, sin perder la cabeza, solo con datos, verdad y estrategia. Pero sabía que lo más difícil no era llegar a la cima, era sostenerla sin traicionar lo que me hizo llegar allí. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y miradas que no sabía cómo interpretar. Cuando entraba a una sala, las conversaciones se detenían. Cuando hablaba, todos me escuchaban, pero no por respeto, no todavía. Era cautela, miedo. Así que comencé el verdadero trabajo. Uno por uno, reuní a los líderes de cada sector, no para reprenderlos, sino para escucharlos. Descubrí historias que jamás imaginé. Empleados silenciados por años, proyectos saboteados por egos, talentos apagados por miedo a desagradar a jefes narcisistas. Gustavo, del área de planificación, me confesó entre lágrimas que aquel día, cuando se rió en la sala, lo hizo solo por pánico. Era eso, o convertirme en el siguiente blanco, dijo con voz quebrada. Le creí. Y le ofrecí un nuevo desafío, no como recompensa, sino como una forma de reparar. Mirela, quien antes me ignoraba sistemáticamente en reuniones, se mostró distinta sin Renato, como si se hubiera quitado un peso de encima. No se disculpó con palabras, sino con acciones. Lideró la reestructuración del proyecto Automa X, con humildad y precisión. Fue ella quien propuso un nuevo modelo de evaluación, sin rankings, sin competencias internas, sin necesidad de pisar al otro para crecer. Solo trabajo real, contribución concreta. No todos resistieron el cambio. Marcos, la sombra de Renato, intentó mantener su aire de superioridad. Me dijo que solo seguía órdenes, pero yo lo miré a los ojos y respondí: obedecer órdenes injustas es elegir ser cómplice. Lo despedí, sin escándalos, con una liquidación justa y la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de ahí. Mientras tanto, Renato intentó montar su consultora.
Algunas empresas lo recibieron, pero pronto se dieron cuenta de su reputación. Los contratos se caían. Las recomendaciones se evaporaban. Lo que había construido con miedo se desmoronó con la verdad. Yo, en cambio, no di entrevistas. No busqué aplausos. Solo trabajé. Promoví a quienes realmente entregaban resultados. Reabrí propuestas olvidadas. Creé una política de puertas abiertas. Instituí reuniones donde los empleados podían evaluar a sus propios líderes. Y muchos florecieron. Otros se fueron. Sí, porque no soportaron la nueva cultura. Decían que extrañaban la energía de antes. Esa energía que en realidad era miedo maquillado de disciplina. La Neurotech de hoy es otra. No perfecta, pero humana. Ahora, cuando entro en una sala, hay respeto. Genuino. Basado en hechos, no en miedo. Y cada mañana, cuando llego a mi oficina y veo la foto de mi abuela sobre el escritorio, me acuerdo de dónde vengo. Ella me enseñó que el silencio no es debilidad, es estrategia. Mi arma nunca fue el ruido, fue la constancia. Y ahora, todos escuchan.